pares frente a mí. ¿De qué sirve un filósofo si no es capaz de herir los sentimientos de los demás? Con esta frase, Diógenes de Sinope dejó claro que su misión en la vida no era agradar, sino incomodar. Con su cinismo, su irreverencia y su desprecio por las normas, se convirtió en uno de los pensadores más excéntricos de la historia. Maestro del sarcasmo y enemigo de la hipocresía, vivió de la forma más radical posible, ganándose el apodo de El Perro. Pero, ¿fue un loco o un genio? Diógenes y sus grandes momentos en la historia. Quítate, me tapas el sol. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, se acercó a Diógenes y le ofreció concederle cualquier deseo, este no se inmutó. Alejandro, esperando recibir una respuesta de asombro o gratitud, quedó atónito cuando Diógenes simplemente le dijo: «Apártate, me tapas el sol». En esta frase radicaba su desprecio total por el poder y la riqueza, dejando en claro que para él, la única necesidad real era el calor del sol y la libertad de vivir sin ataduras materiales. El gallo desplumado. Platón había definido al ser humano como un animal bípedo y sin plumas. Diógenes, con su característico desprecio por la grandilocuencia filosófica, decidió hacer un experimento práctico. Desplumó un gallo y lo llevó a la Academia de Platón, exclamando con sarcasmo: «Aquí tienen al hombre de Platón». A raíz de este incidente, Platón tuvo que modificar su definición añadiendo «con uñas anchas y planas». La linterna en el día. Uno de sus actos más simbólicos fue caminar en pleno día con una linterna encendida por las calles de Atenas. Cuando la gente le preguntaba qué hacía, él respondía: «Busco un hombre honesto». Con esta acción, criticaba la corrupción y falsedad que, según él, dominaban la sociedad. Orinando en público. Para Diógenes, todo lo que era natural debía hacerse sin vergüenza ni hipocresía. Se dice que, en varias ocasiones, orinó en público y realizó otras necesidades fisiológicas sin ningún pudor. Cuando le reprocharon su comportamiento, respondió que si la naturaleza lo había dotado de necesidades, entonces no había razón para ocultarlas. Comiendo en el ágora. En la antigua Grecia, era mal visto comer en público. Diógenes, fiel a su estilo, decidió desafiar esta norma y comenzó a comer en plena plaza. Al ser reprendido por hacerlo, respondió: «Si comer no es algo vergonzoso, tampoco debería serlo hacerlo en público». Diógenes y el barril. Aunque popularmente se dice que vivía en un barril, los relatos históricos indican que en realidad vivía en una tinaja de cerámica grande que pertenecía al templo de Cibeles. Su hogar improvisado era una declaración de independencia frente a la necesidad de posesiones materiales. Cuando lo vendieron como esclavo, durante una de sus múltiples andanzas, Diógenes fue capturado por piratas y vendido como esclavo. Cuando le preguntaron qué sabía hacer, respondió con ironía: «Gobernar hombres». Finalmente, fue comprado por un hombre llamado Genades, quien quedó fascinado con su sabiduría y le permitió educar a sus hijos en lugar de tratarlo como esclavo. Contexto histórico y orígenes. Diógenes nació en Sinope, una ciudad griega en la actual Turquía, alrededor del 412 a.C. Su padre, un banquero, fue acusado de falsificación de moneda, lo que llevó a Diógenes a ser exiliado. Este evento marcó el inicio de su desprecio por la riqueza y las convenciones sociales. Después de su exilio, Diógenes viajó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Antístenes, un seguidor de Sócrates y fundador del cinismo. Sin embargo, Diógenes llevó esta filosofía al extremo, adoptando una vida de completa autosuficiencia y desapego de las normas sociales. El perro humano. ¿Por qué lo llamaban así? El término cínico proviene del griego kínikos, que significa como un perro. El propio Diógenes se autodenominaba perro y lo hacía con orgullo. Para él, los perros eran modelos de virtud y de vida sencilla. Pero, aunque él se apropiara del apodo, la sociedad también lo veía como un insulto. La gente de Atenas lo despreciaba por su comportamiento. Vivía en la calle, pedía comida, comía y orinaba en público, defecaba sin vergüenza y hasta se masturbaba en la plaza,
argumentando que si el hambre se podía calmar en público comiendo, no había razón para esconder otras necesidades naturales. Su odio a la hipocresía. Destierro de Sinope. Diógenes o su padre fueron acusados de falsificar monedas, lo que llevó a su exilio. Esto marcó el inicio de su desprecio por la corrupción y el dinero. Desencanto con Atenas. Al llegar a la cuna de la filosofía, vio que los sabios y gobernantes predicaban virtud pero vivían con lujos e hipocresía. Influencia de Antístenes. Se convirtió en discípulo de este filósofo cínico y llevó sus enseñanzas al extremo. Decisión de vivir en la calle. Se deshizo de todas sus posesiones y adoptó un estilo de vida basado en la autosuficiencia, el rechazo a las normas sociales y la sinceridad radical. Provocaciones y burlas. Usaba el sarcasmo para exponer la hipocresía de los poderosos, como cuando llevó un gallo desplumado a la academia para burlarse de Platón. No odiaba a la gente, sino la falsedad. No buscaba destruir la sociedad, sino demostrar con su vida que se podía vivir sin hipocresía ni ataduras materiales. Los discípulos que nunca tuvo. ¿Alguien realmente lo siguió? A pesar de su rechazo abierto a la educación formal y las jerarquías, su forma de vida extrema influyó en otros. Los primeros seguidores del cinismo, como Crates de Tebas, vieron en Diógenes una especie de profeta de la libertad absoluta. Crates, por ejemplo, dejó atrás su gran fortuna para vivir como un mendigo, siguiendo los pasos de su maestro, aunque con un carácter más amable y menos agresivo. Los cínicos vivían en la pobreza extrema, despreciaban el dinero y los lujos, y algunos llegaban a dormir en espacios públicos como Diógenes. Vestían harapos, caminaban descalzos y llevaban consigo solo lo esencial. Para ellos, la civilización era una farsa, y la única forma de ser realmente libre era renunciar a ella. En muchos casos, su estilo de vida los convirtió en marginados y blancos de burlas, pero ellos veían en el desprecio ajeno una señal de que estaban en el camino correcto. Diógenes, al final, no tuvo discípulos en el sentido tradicional, pero su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Su filosofía inspiró a otros pensadores y su forma de vivir desafió la idea de lo que significa realmente ser libre. ¿Era un héroe o un loco peligroso? Desde la perspectiva de su tiempo, Diógenes era un personaje divisivo. Para muchos ciudadanos de Atenas y Corinto, era poco más que un mendigo insoportable que insultaba a todos sin motivo. Su comportamiento desafiante, como defecar en público, masturbarse en la plaza y vivir en una tinaja, era visto como una amenaza al orden social. En una polis donde la imagen y la etiqueta eran esenciales, su rechazo a la norma lo convertía en un loco peligroso, alguien que no solo no respetaba la sociedad, sino que además se burlaba de ella sin miedo. Para los poderosos, su actitud podía considerarse subversiva. Era un hombre que ridiculizaba reyes, filósofos y ciudadanos prominentes, cuestionando la autoridad misma de su época. Sin embargo, desde una perspectiva moderna, Diógenes encarna el espíritu de la rebeldía y la libertad absoluta. Hoy podría verse como un símbolo de la lucha contra la hipocresía social y el consumismo desmedido. En un mundo donde las apariencias y las riquezas dominan la vida de las personas, su desprecio por lo material y su vida austera podrían interpretarse como una crítica feroz a la sociedad actual. Su actitud desafiante ante las normas establecidas y su irreverencia podrían equipararse a la de figuras revolucionarias que han desafiado el status quo. Entonces, ¿era un héroe o un loco peligroso? La respuesta depende de la perspectiva. En su tiempo, probablemente se inclinaban más por lo segundo. Hoy, podría ser visto como un símbolo de resistencia contra las falsedades de la sociedad.